Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 17 a 18. Bueno, buenas tardes. Este es nuestro octavo programa de Tan Lejos, Tan Cerca. Mi nombre es Maximiliano González. Hoy vamos a ocuparnos de hablar de literatura. Va a ser un segundo programa dedicado a este tema. Y vamos a tener como invitados en este programa a Fernando Ruy López y a Silvia Domínguez, ambos especialistas, colegas, y además co-colaboradores de un hermoso proyecto que se llama Tantalia y que, bueno, ya tiene unos cuantos años. Vamos a hablar con ellos acerca de la situación de la literatura en estos tiempos y además, antes de eso, van a escuchar algunas definiciones aproximativas, digamos, algunos asedios a lo que sería el campo de lo literario para ir pensando de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura. Bueno, vamos a hablar sobre literatura, ¿sí? Literatura actual. Ponele. Y una idea que tiro, una idea provocadora, que ya tuvimos un par de programas sobre esto, es el tema de la posmodernidad, lo posmoderno y demás. Lo digo porque, bueno, justamente estoy elaborando con un texto de Tabucchi que leí ya 2 o 3 veces, que es Nocturno Hindú, y creo que tiene puntas en relación a este tema. Pero bueno, nada. ¿Pero qué dice el texto de Tabucchi? ¿O hacía líneas qué es lo que llama la atención esta cuestión del deslizamiento entre, por ejemplo, una situación que parece ser un viaje y que no lo es del todo, y por otro lado es un viaje que remite a la existencia, la búsqueda de un amigo que en realidad es un sí mismo, es decir, todo un juego que es bastante complejo para digamos un cierto tipo de lectores, ¿no? Y por eso Tabucchi tiene una nutrida en la construcción crítica, ¿no? O sea, no crítica, no solamente crítica, sino análisis de la obra de él. Como nombro a Tabucchi, puedo nombrar a Barico. Es una ficción, entonces. Sí, Nocturno Hindú es una ficción. Y es una ficción sobre un hecho real, que es él estaba buscando un amigo en la India. Difícil país para buscar a alguien. Y dijo que se levantó un día en un momento dado y pensó que si él salía a viajar por la India lo iba a encontrar. Esa es la idea, digamos, ¿no? Pero más allá de hablar puntualmente de Antonio Tabucchi yendo hacia otras esferas y obviamente poniendo también el énfasis en lo que pasa en nuestro país, que sienten que está pasando con la literatura hoy en relación a los fenómenos de lectura, los fenómenos de interpretación, los fenómenos de editoriales, las nuevas generaciones de escritores, etcétera, etcétera. Yo no sé lo que pasa con el palo. Es medio complicado hacer ese tipo de análisis, digamos, el zeitgeist de la literatura en la Argentina. Ponele, que no es distinto del que puede suceder en cualquier parte del mundo. O sea, me parece que, y máximo en la Argentina, que siempre es un lugar tremendo, no es para nada regional, al contrario, la Argentina fue globalizada desde siempre. O sea, la literatura argentina es la más globalizada y la más globalizante y la más inserta en el mainstream, si vos querés, pero no mainstream por una cuestión de bestseller, sino mainstream por una cuestión del último grito, avant-garde, si vos querés, siempre con lo europeo, siempre con lo que está claro, con lo que marca, que es lo europeo. Ahora, que siempre fue lo europeo, si vos querés, creo yo, punto suspensivo. ¿Por qué? Porque si vos querés agregar un tema que para mí sí va con la literatura hoy, pero no solo en la Argentina, es
y que tampoco es de ahora, de los últimos, 20 años, 15 años, 20 años. Siglo XXI. La avanzada de las literaturas de los bordes, por llamarlos un poco delesianamente, las literaturas africanas, sí, claro, las literaturas asiáticas. Japón fue siempre una cosa como que mandaba. Si vos hablas de literatura asiática, hablabas de Japón, y hoy no, hoy hablas de Japón, Corea. hablas de Vietnam, hablas de Corea. Explotó realmente. La África ni hablar, arrancando por Sudáfrica. Bueno, entonces toda esa afluencia que viene a nutrir como está pasando en literatura, pasa en cualquier otro territorio, y más cultural. Si no estuviesen esos elementos así llenos de energía que nutren el supuesto caldo central, el caldo central ya no da para mucho, porque no está generando grandes cosas, a decir verdad. Si uno quiere encontrar cosas copadas, las tiene que ir a buscar ahí. Sí. Yo las encuentro en las tiendas de caldos, de las librerías, como encontré a Ginción. El tema es que el concepto estético que atraviesa el arte y la literatura en particular es un concepto político y cultural atravesado por lo que es civilización, civilidad y civil tan europeo, que no sé si nos interpela. Está bien, nosotros políticamente, ¿no? América ha sido dominada culturalmente por eso, y entonces es difícil encontrar una identidad, ¿no? Con los pequeños episodios donde hubo identidad, ponele en los 60, con el Vitela o qué, ahí aparecía como una identidad americana, ¿no? Lo real maravilloso, qué sé yo. Carpentier, digamos. Carpentier, Vargas Llosa, que Dios me perdone si existe, pero sí que tienen esa mirada también, ¿no? Y esto por ser piadosa. Pero de todos modos hay una movida más relacionada con las periferias, porque es el momento del otro, de la otredad y de los espacios entre medio, ¿no? La Estaba pensando en la emergencia también de toda una corriente feminista que está avanzando. Es que los espacios entre medio son eso. ¿no? Pensaba en Gabriela Cabezón Cámara, que es una mina que viene con todo, y hasta yo a veces pienso como que es como el Roberto Ar del siglo XXI, ¿no? O sea, viene con una literatura totalmente que barre con todo. Dicen que yo no la vi todavía, la China Iron dice que es una cosa. Sí, en México hay unas escritoras de la Sí, está bien, pero una cosa es de qué modo la literatura, que lo hizo siempre, se apropia, por eso hablo del zeitgeist, ¿no? Del espíritu de la época, y lo amplifica. Es una fenómeno, es un tema, está claro. Los temas de la literatura actual no hace falta bucear demasiado, pasan por, vos lo llamás genéricamente la otredad, feminismo y algunos otros elementos que digamos nutren de temática a la literatura. Pero eso es un tema. Pero el otro tema es, para mí es más importante, es el trabajo puntualmente con la palabra que puede hacer la literatura. Bueno, como el trabajo, por decir una... Vos hablas de posmodernismo, fenómeno. El posmodernismo, literariamente hablando, para mí no empezó cuando la filosofía empezó a hablar del posmodernismo. Para mí, ya a principios del siglo XX, con Virginia Woolf, con Joyce, Borges fue posmoderno. Borges es el detonador de la posmodernismo, pero el posmoderno es como el que detona. Pero por eso, cuando la filosofía empieza a teorizar de alguna manera estas cuestiones, la literatura, lo que no es para nada raro, porque la literatura casi siempre se anticipa. La filosofía y la literatura, solo que la filosofía lo que hace de alguna manera es tomar, Deleuze es el caso típico, por algo se nutren de cine, se nutren de libros. ¿Por qué? Porque el tipo sabe que allí tiene un caldo de orégano como para que sus teorías se empiecen a encontrar. Porque el escritor, como cualquier artista, no hace más que, en todo caso, percibir, intuir, sin comprender demasiado bien, pero que es como un medium.
El medium no tiene que razonar dónde está ubicado el espíritu, simplemente se pone en CDD y hace de esto, ¿viste? Sí, el pasaje. Hace de esto, y el escritor hace de esto. Bueno, fíjate qué curioso. Volvemos a Nocturno Hindú, la escena de un hombre en la India de noche buscando un amigo. Bueno, eso es escribir. Y sí, ¿no? Y sí. Eso es escribir. Totalmente. Y inclusive el juego también, como este juego, porque profundamente trabaja el tema de la otredad, él se llama Antonio Tabucchi, hace escribir unas notas a un señor que se llama A.T., que no necesariamente es Antonio Tabucchi, y además construye un narrador que, como el mismo Tabucchi, viaja por la India, pero que no es Antonio. ¿De dónde sale eso? Como bien decís vos, eso ya lo hizo Borges. Borges te mete a Borges en el Aleph, y hablando con Beatriz, y vos decís, es Borges. No es Borges, es un personaje construido por un señor que se llama Borges. Y para esto es importante Borges y el otro, porque ahí queda claro este juego. Sí. Y ese juego después aparece en estos tipos, porque Tabucchi lo menciona, no solamente todo el mundo piensa Tabucchi Pessoa, sí, Borges también, Sí, ahora Borges también. El otro, pero más que el otro, los espacios entre. Eso es. Sí. Eso es lo que es categórico en este momento. Por eso hay una redefinición del lenguaje. Por eso hay un chique, y porque hay una redefinición de la palabra por los espacios entre. Sí, que habla Omi Baba, pero maravillosamente hay que leer a Omi Baba porque es maravilloso, y eso es todo lo que tiene que ver con la propuesta del feminismo y de las periferias, ¿no? De todas las periferias, digo yo. Sí, eso es cierto, pero igual yo creo que no dejan de ser. En cuanto a las prácticas, digamos, antes uno a ver, hay como yo imagino un escenario 80, 90, los 80, los 90, gente que entra, va a una librería. Hoy esa escena está muy poco presente, hay otras escenas. Da la sensación que hay un achicamiento de el colectivo de lectores, que me parece que era mayor antes, y por otro lado, pregunto, este último tiempo no significó no hubo como una profunda crisis de sentido y tuvimos una pandemia. No me refiero a ahora, me refiero a qué sé yo, caída del bloque soviético, cambio del mundo bipolar, emergencia de una sola potencia, toda esta situación que generó inclusive una nutridísima caudal de pensadores, Zizek, Bauman, bueno, qué sé yo, Baudrillard, etcétera, que de alguna manera vienen a subsanar, Castoriadis, que vienen a poner un algo en algo que pareciera ser que se quebró, que se rompió, que no está más. ¿Qué piensan de esto? Pero el sentido, volvemos un poco atrás, el sentido en realidad está en cuestión no de ahora, ni de 20, ni de 30, ni de 40 años. Si vos querés, Nietzsche podríamos pensarlo, qué sé yo, fines del siglo XIX. No, claramente, cuando él hablaba de la fragmentación y de la necesidad de cuando él escribía aforísticamente, de alguna manera estaba comprendiendo que no había posibilidad de ensamblar lo que a su vez y paralelamente la clásica novela siglo XIX decimonónica, con toda su carga de sentido monstruoso, de páginas y páginas y páginas y páginas, de su fe en las historias, porque, a ver, así como el sentido está en cuestión hace muchísimo tiempo, insisto, también el sentido no deja de engordar, porque no es cierto que el sentido, a ver, y más culturalmente, el cine quizás es mucho más, el cine y la literatura, cualquier arte en este aspecto es clave, cualquier medio de expresión. Tenés la corriente que indica y que afirma que no hay una posibilidad de sentido como tal cosa, lo que no quiere decir que el mundo no tiene sentido, pero Shakespeare ya dijo que si lo tiene por bla bla bla, lo que decía Macbeth, ¿no? El mundo es un prólogo de Faulkner,
de Macbeth. Sí, el sonido y la fuga. Claro. Pero así como hay una línea que expresa eso, hay otra línea que dice, no, se pueden seguir escribiendo historias, se escriben historias, vos vas a las librerías, está lleno de novelas, como está lleno de películas, que Netflix es una plataforma básicamente construida en función del sentido, y del sentido más clásico y más radical. Y si vos mirás, la gente sigue buscando y agarrándose afanosamente a esas producciones que tienen sentido. Ahora, el punto no es si sentido o si sin sentido. El punto es de qué manera, bueno, acá lo estoy por ahí mirando más políticamente, más ideológicamente, no tanto literariamente, pero hasta de qué manera sirve eso a generar un humano más íntegro, más libre, no te diría evolución, pero sí te diría colabora un poco a generar un humanismo, un ser humano, pongamos más libre. No, yo creo que ese sentido, no ya el sinsentido a quien los humanos de hoy le huyen como le huyeron siempre, por temor, pero sí el sentido, lo que hace es afincarte cada vez más en un estado como de catalepsia, porque el hipersentido... Hay un librito de Paolo Virno, que es un filósofo italiano muy copado, y él habla y si vos querés, esto sí es un elemento muy actual, habla de la impotencia, y lo define más o menos en un libro muy complejo, muy chiquitito pero muy complejo, pero en líneas rápidas dice, hoy la gente está hiperformada, ocupada, llena de posgrados, cada vez sabe más cosas y todo el tiempo incorpora más cosas, pero el problema está en que todo eso que incorpora no se trasunta, no pasa al acto. Entonces el hombre hoy es una esponja que consume pero no actúa. No actúa. No actúa ni con todos los conocimientos y elementos que la sociedad le proveyó y que él mismo se procuró, ni tampoco reacciona, que esta es la parte más política del librito, cuando las agresiones de ese mundo supondrían algún tipo de respuesta. De ahí, con todas si uno puede llevarlo a este otro territorio, ¿no? De la necesaria capacidad de tolerancia y de mindfulness y todo, claro, y toda esta cosa que en realidad lo que hace es generar un humano cada vez más pasivo, desactivado, sí, exactamente. A veces no desanimado, desactivado, es decir, porque está animado constantemente, es decir, es casi maníaco. Bueno, no para, no se detiene. Mira, yo iba a decir mucho anime el del sistema ser no ha humano. preparado un escenario así para que... Pero por supuesto. Pero el sistema somos todos también. Sí, estamos penetrados. Con lo cual, poner en los otros, nosotros somos todos. Todos, por supuesto. Lo que también creció es el anime del sentir. Toda esta información trasuntada en un personaje, porque es la cultura actual, ¿no? En un personaje de dibujitos o en un personaje disfrazado de sí mismo que ni siquiera sabe quién es y que a fuerza de no mirar para adentro y ver quién es, pues se llena de cosas para simular a alguien que nadie sabe qué es. Claro. Entonces utiliza palabras llenas de datos y no los convierte en información. Yo vengo del palo de los procesos, entonces yo diría, se llenan de datos, pasan por actividades, tareas, cosas y no convierten en un producto producido como un hecho humano que lo convierta en mejor, aunque sea por un ratito, ¿no? Sí. Eso sería el sentido de las cosas, si acaso las tiene, ¿no? Sí. Pero bueno, es difícil, hay que seguir buscando al amigo en la India. Sí, igual El eclipse.
Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se obscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. Quien no tiene dinero no es de sí señor. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades, a los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Muchos clérigos y muchos ordenados,
muchos monjes y monjas religiosos sagrados, el dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. Visto muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero, también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño. El padre, Alfredo, y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto. Con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Olaya. Ordena al aire Elisabetta Machado. De lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño juntos. En el laberinto. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz esta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se las van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano quien mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, defiensa la patria grande. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42 72 88. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Comprender y pensar el arte del siglo XX es un curso de 12 clases coordinado por el profesor Mariano Levat. Se trata de un recorrido por los diferentes movimientos y vanguardias artísticas desde el fauvismo hasta la actualidad. Informes e inscripción 15 40 64 35 22. La página de Daniel Lolfi, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes.
cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loisi. Clases de yoga y yogaterapia grupales e individuales en forma online y presencial en espacio de yoga en zona Villa Crespo, Ramírez de Velasco y Juan B. Justo. Para más información, comunicarse con Alejandra Larraza al 116154-3487. Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura. Vale la pena aclarar que esto no busca la lógica de la definición ni quedarse encorsetado en ella, sino que a partir de una primer posible o de tanteo definitorio poder abrir el juego a la problematización de estas posibles definiciones. Vamos a empezar por la de la Real Academia Española de la Literatura, que dice que es el arte bello de combinar palabras. Obviamente esta primera definición tiene un enorme problema con el concepto de belleza, ya que ¿qué es bello? ¿Bello para quién? ¿Bello en qué momento y en qué contexto? Obviamente la palabra belleza ahí incorpora un problema más que resuelve la situación. Más adelante Roman Jakobson, teórico del Círculo de Praga, que después va a formar parte del formalismo ruso, enfoca el tema desde otra perspectiva. A partir del circuito del habla se pregunta qué es lo que hace que un mensaje se convierta en una obra de arte. Recordemos, circuito del habla, emisor, mensaje, receptor, etc. Y él dice que lo que hace que el mensaje se convierta en una obra de arte es la función poética del mensaje, es decir, la forma que el mensaje adopta, es decir, el modo en que el mensaje se potencia y se multiplica en capacidad de significaciones. Otra variante es la de Víctor Shklovsky, también perteneciente al formalismo ruso, que plantea que lo que hace la literatura es desautomatizar lo que en el mundo cotidiano se presenta automatizado. Automatizado quiere decir reflejo, no pensado. Nadie piensa en poner la pava a hervir porque se va a tomar un mate, en lavarse los dientes o en tomar el colectivo. Son hábitos automáticamente incorporados. Bueno, esos hábitos son desautomatizados en el momento en que pasan a la literatura y se convierten en algo significativo, en algo que forman parte de un todo cerrado y que va a constituir un sentido final. Finalmente, para esbozar una cuarta posible definición, la de Gerard Genet, que es un miembro perteneciente a la corriente estructuralista, dice que lo literario no posee en sí una cualidad propia y se determina por parámetros paratextuales. ¿Qué es el paratexto? La portada, la solapa, la introducción, el prólogo de un texto, todo lo que lo rodea al texto. Bueno, esos serían los parámetros de la paratextualidad y eso es lo que definiría lo literario. Y por último tenemos la de famosa definición o el planteo que hace Michel Foucault, que dice que la literatura es una especie de segunda lengua que se monta sobre la lengua y que posee las características especiales densificadas a través de un estilo y uso preciso del léxico que la vuelve de alguna manera una lengua mucho más densificada que la lengua común y corriente que hablamos todos los días. Vamos a continuar con el diálogo sostenido con Fernando Ruy López y Silvia Domínguez
acerca de la situación de la literatura y el arte en nuestros días, ¿no? En nuestro tiempo. Sí, igual todo esto siempre son como reflexiones que no son puntualmente literarias, son reflexiones integrales, claro, del aquí y ahora, desde lo sociológico, o como lo quieras entender, o desde lo político. Sí, pero atraviesan la literatura también. Atraviesan, por supuesto que la atraviesan. Lo que sí yo diría es que no hay, y esto es una evidencia palmaria para cualquiera, necesitas estar en tema, no hay faros, no hay referentes. No, bueno, el faro es una linda metáfora sobre el tema del sentido. No hay, claro, por supuesto, toda esa penumbra. Y además es un sentido nocturno, porque el faro tiene que ver con esa idea, ¿no? Por supuesto. Uno podría decir que la no existencia del faro es la no existencia de un centro, lo cual no estaría mal porque el centro está en todas partes. Claro. Y entonces, al estar el centro en todas partes, lo que hay son pequeñas luminarias, por eso volvemos a las literaturas de los bordes, pero que yo, esta sería la manera afirmativa de reconocer esta falta de un faro o de un centro, por decir así. ¿Por qué? Porque está diseminado. Esto estaría bueno que no haya un faro. El problema está en que allí donde siempre los faros estuvieron, o al menos el poder se encargó de ponerlos como geopolíticamente ubicados, no surgen, no hay, porque el mainstream no está generando personajones que pudieran de alguna manera ensombrecer a estas pequeñas luminarias. Las pequeñas luminarias con una luz así muy tenue no paran de brillar. Y este es un problema para el mainstream, porque por un lado no puede desoírlos porque son los que los nutren, porque hoy por hoy, si vos vas a las librerías, te vas a encontrar con una serie de títulos en las novedades con apellidos raros, que no son ni ingleses ni alemanes, quizá en el mejor de los casos son del este, mucho apellido, insisto, africano, mucho apellido oriental. Entonces, a ver, las librerías de grandes pools editoriales tienen que seguir vendiendo, entonces tienen que mantener. Pero de a poquito estos personajes llevan su realidad al mainstream, que no puedo decir, no importa demasiado, la gente no se deja. Lee un librito con una realidad donde le están contando una realidad tremenda, no sé, en el África profunda, lo lee como lee una novela de Alejandro Dumas. Y después, ahí yo creo que tiene en este lado vendría la desactivación mediática de cierto grado de sensibilidad, y por supuesto, que le permite mantenerse impávido, ¿no? Pero esto fue siempre así. El centro ahora igual está como siempre se encargó de devorarse todo y de que todo sea leído a través del tamiz de lo que la cultura judeocristiana nos indicó. Me hace acordar a la escena ¿se acuerdan la escena del Tercer Hombre cuando Joseph Cotten y Orson Welles, que es el personaje, el amigo al que él busca y lo encuentra, y le dice: déjate de jorobar, o acaso te molestaría tanto que uno de esos puntos que se mueven por ahí desapareciera. Y los puntos que se mueven por ahí, pues están en un cable carril, son gente, son personas, por supuesto. Entonces ya ahí hay una cuestión que es como la metáfora de los medios, ¿no? Los medios funcionan así, ¿no? Pero es el caso que ella contaba de su vecino. O sea, para aquel que lleva su impunidad en la sangre, más allá de que después tenga la oportunidad de verificarla con elementos prácticos, pero que a su vez después los tiene esos elementos, bueno, obviamente que son, y nada. Pero yo me pregunto, ¿eso está en los genes de un personaje X cualquiera o está en los de todos? Por esa pregunta que hace Wells a Cotten, en realidad Wells, como buen psicopatón en de alguna manera tiene un conocimiento, Harry Lane, tiene un conocimiento, como todo psicópata, del otro,
muy intuitivo, no pero lo huele. Por eso, como bien se dice, es una buena técnica, jamás le tengas miedo a un psicópata, al contrario, pero donde te olió miedo, nunca, jamás, al contrario, siempre porque en donde te plantaste con firmeza, baja. Esto es así. Pero bueno, al margen de eso, lo que sabía Wells es que todos tenemos esa tendencia en donde nos subieron en el funicular, mirar para abajo y tengo que tirar tiro, total, ¿cuánto me das? Es jodido, pero es así. Sí. Pero bueno, se estamos yendo a otro lado, me parece. Está bien. No sé, yo particularmente te diría que... En esta última literatura, ¿qué es lo que ustedes están leyendo ahora? ¿Qué Yo voy a las librerías, algunas librerías que ya las tengo así, y me meto en las mesas de saldos y encuentro libros escritos por gente tan desconocida como yo, y a veces encuentro librazos, y después librazos, y los disfruto, y disfruto el anonimato del escritor como el que yo leo, y si no vuelvo para atrás. Hay un espacio vacío, creo, en este último tiempo, para mi gusto. Sí. Y a mí me convocan, pero esto tal vez tenga que ver con procesos de lectura que uno va cambiando a lo largo del tiempo, su ser lector, pero me parece que es un tiempo en un tiempo tan acelerado, tan lleno de, volviendo al tema, a la metáfora de que está lleno, también está lleno de palabras. Tenemos palabras por todos lados, tenemos palabras en Instagram, en Facebook, tenemos palabras con nuestros amigos, con nuestras gentes, tenemos palabras en la tele. Por ahí esas palabras haces una bolsa gigante y después la tiras al tachón de residuos, pero las palabras están. Sí. Entonces, como las palabras están, después vos tenés que encarar a su vez un texto también lleno de palabras o lleno de construcciones, bueno, ya tal vez no da. Entonces yo rescato muchísimo a los autores que tengan la decencia de no asesinarme con metáforas y con adjetivos y con historias demasiado rimbombantes, por llamarlo algo, al pedo, rimbombantes al pedo, como yo digo, porque si vos tenés una historia en donde la complejizás y esa complejidad hace que vos querés contar fenómenos, pero tampoco necesitas mucho, vos podés ser complejo hay un autor hay muchísimos, pero uno que me vino a la mente es Gonzalo Tavares, que es un portugués impresionante, en algún aspecto se parece a Mario Bellatín, otro impresionante, otra bestia, el mexicano. Hay un actor galés que yo se los recomendé varias veces, no tengo el nombre. Hay una editorial, yo te tiro cosas que me van llevando a lo mismo, que es argentina, que es Chay, que los conoce Lola, y que muchas veces hablamos de ellos, que es fantástica, porque tiene una selección de material que es excelente, que no se queda en el mainstream, que te hace conocer, para un tipo que lee mucho y que hoy te hagan conocer literatura. Porque es curioso, la Argentina, así como es consumidora, está dentro del mainstream, no llega, como no llega cine. Un ejemplo, anda a la cartelera y trata de buscar una película para ver. No, olvídate. Hay una que la voy a ir a ver hoy, que es Come On, la última que hizo Joaquin Phoenix, que la vio mi hija y a mí también me interesaría ver, que es un actor yankee que es conocidísimo, Mike Mills, no sé ni quién es. El San Martín creo que va a dar ahora una coreana o asiática también. Pero quiero decir, no encontrás, vas a una librería y quizá hay más elementos, pero tenés que abrirte paso en la maraña de toda la varaunda de publicaciones, sí, de random, de autoayuda. Claro, de random me refiero a la editorial, Random House, de Planeta y de toda esta historia. Entonces, digo, creo que hacer un poco de silencio en la literatura, un poco de silencio, no quiere decir no escribir, sino que es
usar un poquito más el bisturí. Porque hoy nada corta, hoy no corta ni pincha nada, es un tiempo sin aristas, pero no porque no las tenga, sino porque el poder se encarga de hacerlo todo romo, todo sin, todo se desliza. Un panóptico de la literatura donde te mira. Nada te roza. Todo te mira, todo te mira. No hay bordes, no hay rincones. La metáfora del surf es interesante. Por supuesto, está bien. ¿No? ¿Sabes cuál? Una metáfora mejor te voy a dar de una peli de Derek Jarman, que Wittgenstein. Un peliculón en donde Dickens, en la escena final creo que se está muriendo y creo que lo tiene al lado al economista, que era el círculo de todos los ingleses de la época. El economista que claro, y estaba otro también, otro bestia, claro, estaba Keynes, estaba Wittgenstein, estaba moneda de otra bestia. Bueno, entonces algo así como que Virgen dice, ¿qué falló? Porque el sistema, entonces, no sé quién se lo dice, no sé si se lo dice Keynes, pero pongamos que lo dice, bueno, es que sí, no, el sistema tuyo es perfecto, pero es tan perfecto como una pista de patinaje sobre hielo, en donde el rozamiento es casi cero, entonces te deslizás, y un algo que no tenga rozamiento o que tienda a un rozamiento casi perfecto no sirve. Tiene que haber algo que te detenga, algo que te provoque un cambio, algo que te roce. Ese es tu problema, ese fue el problema de tu sistema, que buscó siempre la perfección, no se detuvo en las imperfecciones, las desdeñó. Bueno, este es un poco el problema con nuestra época. Es un problema para encubierto en una solución. La solución que lo encubre es la tecnología, si vos querés, o todo lo que la tecnología aporta. La tecnología te da soluciones cada vez más perfectas, cada vez te hace la vida más sedosa. Soluciones todas entre comillas. Por supuesto, muchas sedosas. Sí. Entonces, claro, vos lees un libro de 500 páginas de estos que yo te digo y es como si no hubiese pasado nada. Ves una película de 5 horas y no pasó nada. ¿Qué pasó? Tuviste 5 horas ahí, pero no pasó nada. Pasaron cosas, pero no pasó nada. Este es el problema hoy con lo artístico. Como que está perdiendo su capacidad de provocación, su capacidad incisiva, ¿no? La comunicación cada vez le gana más a la expresión. Tal cual. La comunicación, que yo que me hace acordar, hay una anécdota de Francis Bacon. Parece que alguien le regala a Margaret Thatcher un cuadro de Francis Bacon. Y Margaret Thatcher dice, odio esos pedazos sanguinolentos de carne que usted arroja sobre la tela. Y Bacon le dice, viniendo de ustedes es un gran elogio. Digo, falta eso, falta tipos que sean... Que te interpelen, eso es el silencio. El silencio es lo único que te interpela, por eso, como no hay silencio. Bueno, tiene que ver con la metáfora que vos trajiste del deslizamiento, ¿no? De la no penetración. No hay rincones. No hay penetración, no pasa nada. Estás ahí. El ser humano... Y la inercia del ser humano es constitutiva. Esto no lo vamos a descubrir. Si vos pones a un tipo en una mecedora y lo nutrís con todo lo que necesita al alcance de la mano, y nació y a los 90 lo ves en el mismo lugar. Sí, tal cual. Buenas noches, Alejandro. Una película. Funcionamos así. Esto es todo. No, tampoco descubro nada. Todo es cuando se te opone algo o cuando se te quita algo, cuando se te... bueno, eso. No es natural el movimiento. Lo natural es la quietud, es lo estático. Claro, es lo que tiende al nirvana, diría Freud, o los orientales mismos, ¿no? Pero ellos es distinto porque su práctica de la pasividad está en la actividad, en medio de la actividad. En una lectura muy ayornada y muy desde el sistema que lo filtró para que funcione acá, digamos, ¿no? Por supuesto. Para que funcione, exacto, para que funcione fuera del contexto de conciencia. El oriental hace meditación, pero no está alejado de su entorno, sino que está absolutamente conectado con su entorno. Esto es así.
cuando vos entrás o a un occidental blanco, cristiano y con el bolsillo bien nutrido, se le dan estas herramientas, son para que su margen de observación siga eminentemente reducido a esos elementos. Claro. Y nada más que esos elementos. Entonces el mundo se agota allí. Porque esto es así. Sí. Pero bueno, esto ya es por ahí no importa, no, pero me parece que estamos diciendo cosas que no dejan de atravesar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que pasa hoy en la literatura. Y sí, por supuesto. Alguien le preguntaba a Aira en uno de los últimos, creo que cuando le vieron el Formentor, que no fue hace mucho, sino fue este año, fue el año pasado. Algo así, ¿no? Pero no está faltando en la literatura. Bueno, él lo dijo unas preguntas anteriormente, más atrás, cuando dijo que no hay. Él hoy por hoy, no sé, mira la lista de premios Nobel y yo no sé, yo está todo bien, no lo leía. Por ejemplo, no sé quién fue, Rampigurú, fenómeno. Pero para mí, dice, están faltando. ¿Dónde están los Borges? ¿Dónde están los Borges? ¿Qué sé yo? Yo no los veo. Ponele. Pero al margen de eso, después dice también, cuando el entrevistador lo lleva a ver si la literatura no está un poco carente de esos elementos que provoquen en el lector o en la sociedad, no sé, la facilidad de reflexionar, de tomar... No sé, mira, para mí la literatura es básicamente diversión. Un poco lo hace para chicanearlo al chabón. Claro, seguramente. No tengo duda, porque yo no les creo mucho nunca a las entrevistas. Siempre creo que se cagan un poco en el tema. Pero tiene su parte de verdad. En cuanto a que tal vez los artistas en general, y más los artistas supuestamente comprometidos, se creyeron demasiado de que sus herramientas, o que tenían herramientas como para hacer que eso, llámese cuadro, película, libro, lo que fuere, contribuya a que sus ideales en el territorio político y la verdad yo sospecho que no es tan así. Vos sos meramente un escriba y como sos un tipo que tiene un pincel. Bacon no tiraba cacho de carne para que la gente tome conciencia de nada, era porque su gente pasaba por ahí. Claro, no tenía otro remedio. Lo tenía que hacer. Porque las tenía en su mente. No tenía otro remedio. Si alguien que escribe no escribe lo que lo pone loco, no sirve para nada. Y si alguien que pinta no pinta lo que no puede evitar pintar, no sirve para nada. Y esto es igual siempre. Por eso es que no hay una evolución en el arte. Todo el contexto te hace la ilusión de que algo cambia, pero no hay. Es que la idea de que haya una evolución es una idea europea. Es una idea europea. ¿Por qué tiene que haber una evolución? Evidentemente capitalista. Y atravesada por el mito tecnológico. Por supuesto, hablamos que sí evoluciona la tecnología, pero el arte no. ¿Por qué tiene que evolucionar? Ni evolución, es ni una producción. Idea europea. La producción también. Por eso te lo dije. Tiene que ver con la lógica del capitalismo, ¿no? Vos hacés cuando te pintas. ¿Qué tiene que ver? Ese tipo que empieza a escribir una novela, la pega con una novela y después la editorial lo tiene agarradito. Che, ¿cuándo me traes la segunda? Y el tipo a destajo. Si encontraste una trama, ya está. Pero esto lo han hecho todos los artistas. Lo hizo Liquirico, que en algún momento se le acabaron las ideas y empezó a copiar sus propias telas y de golpe como decir, uy, mira, esto lo tenías, porque cambió de época, ya no pintaba en una época y no vendía porque se puso clásico, entonces dijo, bueno, tengo que volver a mi primera época surrealista cuando todo el mundo, fenómeno, volvió, pero ya, entonces que no se le ocurrió mejor idea que pintarlas como si las hubiese pintado cuando tenía 20 años. Otra cosa, a lo que voy, es que todos tenemos que sobrevivir, y bueno, a veces hacemos concesiones, las hizo Julio César, las hizo Miguel Ángel con el Papa Julio II, después salió la Capilla Sistina, fenómeno, porque digamos, a veces el aguijón en el culo te hace producir cosas geniales, pero no siempre. Y, como siempre también, la existencia de ese monstruo Miguel Ángel tapó a muchos otros que tuvieron... Pues yo me pregunto, que son de los que yo compro los libros. Por supuesto. No, pero no solamente los Salieri. Tanto más. No sé.
Si son Salieri, ojo, porque encontrás cada escritor que quizás no lo son. Pero Salieri es un buen músico, está bien, no era un mal músico. No, pero Salieri tuvo su espacio y de hecho tuvo éxito y mucho más que Mozart en su época. Sí. Y de hecho tenía mucha guita y nada, y supo. El problema no son los Salieris, que para ellos son un problema los Mozart, porque ellos sí son conscientes, son conscientes de lo que son. Pero yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de directamente el anonimato al que han sido relegados. Por ejemplo, no sé, alguna vez charlando con mi hija volviendo a Mozart, y ¿qué sabe si hubo una mina que tocaba como Mozart? Nosotros no lo sabemos. Nanel, la hermana, que fue relegada también. Pero, digo, sí, obvio, pero más bien. Pues a esto me refiero a mi mesa de saldos. Yo encontré allí en Sion, en una mesa de saldos con un libro que me salió 200 pesos, ¿no? Y después me encuentro con que el chabón era surcoreano, doctor en letras, escribe en la Sorbona. Acá tiene un solo libro traducido al castellano, que es Hacia la hora ajena, que es con el que yo escribí en la revista, y verdaderamente ese no es un Salieri, es un Mozart que nadie encontró. ¿Por qué? Y porque la política del consumo hace que vos veas a este mercadeo y no a este. Tal cual. Que no es que sean que los que están no sirvan, los que sacaron la cabeza afuera son válidos, obviamente, pero por cada uno que saca la cabeza afuera hay un montón que no es que no tenga. Hay como dos opciones, ¿no? O sigo el pescado que me ponen en la caña de pescar, o me vuelvo como Macedonio, un Diógenes, y hago y ya está. Creo que es un poco, hay que adoptar las dos. Un poco por supervivencia hay que seguir en la línea, hay que seguir en la brecha, pero no perder de vista que es muy saludable la Macedonia unas cuantas horas al día. Sí, no tengo dudas. Porque eso te hace es la ley de la compensación. Lo que vos tenés que entregarle al sistema, de alguna manera recuperarlo. Y tratar de que sea recuperación con creces, no desde el sistema, sino desde esta búsqueda un poco salvaje. Por eso Borges hablaba del lector salvaje, de alguna manera, o sea, el tipo que más que académico es eso, es un devorador de cosas que no sabe bien por qué llegaron a sus manos. Yo tenía un profesor que daba Borges en una cárcel y me decía, guarda chango porque no puede con cualquier pelotudez, acá tiene mucho tiempo. Y me han hecho cuestionamientos que son muy interesantes y los tipos no son ninguno letrado de nada, pero tienen mucho tiempo, entonces tienen la posibilidad de hacer una lectura que por ahí una persona que no está recluida no la hace. Es que ahí está el secreto. Pero ese es el prejuicio nuestro de porteños, que creemos que un tipo que esté en esta situación o en otra quizás no puede. Tal cual, bueno, obviamente, sí. Yo tengo una pequeña anécdota de Uspallata, de un querido amigo, el Perico, que tenía un vecino que venía y le hablaba y le molestaba. El Perico se fue a vivir allá y ponía música, Mozart y qué sé yo, Stravinsky, y le venía y lo molestaba. Entonces un día dijo, yo lo voy a joder, y le puso el concierto de Ébano. Le dijo, ya vengo. Y se fue al campo. Y volvió. Cuando volvió había terminado el disco en el equipo que tenía. El señor se paró y le dijo, discúlpeme, don Segura, ¿me permitirá volver a escuchar otra vez? Date cuenta cómo. Claro. Y él dijo, yo me sentí un pelotudo, un burgués pelotudo que creía que solamente yo podía entender el concierto de Ébano. Claro. ¿Me entendés? Sí. Bueno, esto también pasa. Por eso uno también, de vuelta, con lo que hablamos que viene de afuera, de vuelta uno tiene que correr los costados de la rigidez y salir al mundo a ver qué pasa sin dejar de tener una vuelta con un espacio de silencio propio, ¿no? Sí, bueno, esto creo que me parece que sí está pasando
pero está pasando básicamente con generaciones muy nobles, muy pendejas, afortunadamente está pasando, de correrse un poco del lugar de estos cenáculos insoportables, meados en sí mismos, cualquiera fueren, literarios, de artes visuales, de cine, espantosos, asquerosos, inmundos, que terminan cerrados absolutamente a todo. Entonces, el que haya un rechazo de parte de tipos que están saliendo ahora a la palestra de todo esto, quizás es un rechazo todavía desde una negación completa y absoluta de casi todo, más que de impotencia. La impotencia está en los otros, en los que abonadores de cenáculos, aunque produzcan. ¿Querés otro café o algo? No. Como vos quieras. No. Yo no sé. Las tierras de España, las grandes, las sogas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatalbo, jinete en el pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatalbo, jinete en el pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatalbo, jinete en el pueblo que la tierra es tuya.